Chicos, muy buenos días. Se dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Así que bienvenidos a aquellos supervivientes que están aquí de vuelta a una nueva temporada. Y digo esto porque creo que es evidente todo lo que se ha revelado estos meses, sobre todo, pero crucialmente estas últimas semanas y por no decir esta última semana. La verdad que no sé ni por dónde empezar. Simplemente aparezco aquí para recordarte que ya no va a ser nada como lo has visto antes, que bienvenido a aquel que se ha atrevido a reconocer su verdadero fractal de luz y lo que ha hecho de verdad que vuelva a tener sentido su existencia. Muchos de los que estamos aquí hemos visto cómo se han caído grandes estructuras que no tenían nada que ver con tu identidad. Personas, creencias, incluso dogmas, formas de ir por la vida que hemos tenido que dar una vuelta enorme simplemente hasta que nos hemos aceptado. Obviamente, todos los que estamos aquí es que estamos negando una parte de nosotros mismos y eso lo que ha sacado esta luna. Esta luna tiene varias fases y una de ellas es que te va a sacar sí o sí tu verdadera esencia, lo que representa el propósito real por el que estás aquí. Entonces eso puede incomodar a todo aquel que no ha tenido un trabajo. Y digo esto porque la mayoría de personas creen que han trabajado de librillo, pero llega el momento incómodo, llega el momento que te has callado, llega el momento que nadie ha querido comentar porque se pensaba que esta energía nunca lo iba a sacar. Entonces, me parece muy revelador todo aquello que se ha ido mostrando a lo largo de todas estas semanas, por no decir que ya hablaré si tengo que decirlo y si no, pues ya llega un momento que da igual, porque solo te podrá ver aquel que puede vibrar como tú. Entonces, creo que esta energía nos ha hecho a todos ver una realidad totalmente de la que ya se presentía, pero no podías ponerle nombre. Es como decir, ¿para qué me he malgastado tanto tiempo en convencer a aquello que nunca va a poder descifrar realmente la totalidad de lo que representa tu verdadero armónico? Bien, para los que estáis un poquito más introducidos en lo que es frecuencia, vibración, ritmo, cómo decodificar un código, todo lo que estáis entendiendo vuestro propio proceso, ya veréis que esto tiene mucho que ver en todos aquellos que han trabajado, sobre todo en estos últimos años, principalmente en estos 4 últimos o 5, pero los que estamos aquí ya llevamos como 10 físicos, aquí, ¿sí? Mostrando. O sea, dejando pistas, porque si hay algo que he dejado aquí es que ahora se está empezando a atender lo que ya empezaba a decir en lo que sucede cuando te adentras a otras formas de vibración que tiene una repercusión en tu sistema emocional. Imaginaros, yo con Luna en Piscis, pues todo lo que ha salido aquí en el etérico, todo lo que se ha podido percibir a nivel colectivo, y sobre todo cuando nos hemos atrevido finalmente por las pistas a romper aquello que no era tuyo, los acuerdos invisibles, estructuras que no te hacían realmente libre. Entonces, evidentemente, ya hay un cambio, pero es un cambio de no retorno. Y todo lo que estáis aquí está pasando esto. Llegan los que están verdaderamente en tu propósito. Y no es el propósito de quedar bien un momentito, no. En que saben entenderte de todas las formas. Cuando te tienes que sumergir, cuando tienes que estar lidiando con varios procesos al mismo tiempo y aquel que no te juzga porque una careta se va a limitar. Pero cuando aquel que te está escuchando desde toda tu totalidad, no hay juicio. No puede haber juicio cuando venimos sabiendo a qué nos estamos exponiendo. Y por eso digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso siempre he dicho que el que anda perdido, investigar un poquito más o meteros en más estos temas, tenéis todos los vídeos en Resonando con tu Esencia. Yo en este año, sí, principalmente, en el año anterior, sobre todo, mucho más, era una caída de velos de todos los tiempos. Era mirar puerta por puerta donde yo me había quedado encasillada y sobre todo sentir lo que ya no te corresponde. Que a veces nos mentimos o nos autoconvencemos constantemente por lo que quiere el otro y no uno mismo. Pero ¿sabéis lo bueno de esta luna? Lo que está llevando a esta nueva temporada,
es aquello que ha quedado vivo real, cuando no tienes que explicar nada, cuando aquel que te siente no necesitas mediar una palabra, el que te puede percibir sin juicio, el que sabe perfectamente el motivo real como para la utilidad y tu tarea aquí como misión. Hoy he hecho un post en Instagram de lo que representa esta luna, todos los cambios y sobre todo cómo cultivar nuestra vasija. Y hablo perfectamente de que todos somos una vasija de un conocimiento que estamos captando. Por eso siempre pido respeto a todo aquel que está decodificando una información y que lo puede mostrar, porque esa es la gran alquimia. La alquimia de un ser es poder descargar una información y darle lugar para aquel que vaya un poco despistado. Simplemente es la maestría en que lo percibo, lo interpreto y con los elementos que encuentro lo hago visible. Cuando empezamos a entender esto, aquí no hay margen de error. Esto no es una competencia, esto es una maestría, donde todos los maestros están simplemente supervisando a aquel que ha podido dar uso realmente a la creación de Dios. Entonces, esto no va simplemente de un dogma en concreto, sino la habilidad de poder ser la creación en acción constantemente, y cuando vamos viendo estas oleadas, somos el proceso, lo hemos dicho muchas veces. Ser el proceso implica tener que tener paciencia en muchos movimientos, cuando se caen los velos, cuando te tienes que recoger, cuando tienes que seguir. Entonces, aquí la maestría es cómo te has podido conocer a ti mismo, cómo sabías qué personas te iban a asistir en el momento de tu quiebre, los que sabías que no te iban a fallar, hagas lo que hagas, los que tenían que aparecer para recordar el amor incondicional, pero sobre todo de ti mismo. Entonces, esta luna, todos por eso digo que aquel que se ha podido descubrir, todos aquellos que habéis podido entender lo que representa esta gran reflexión a nivel vibracional, podrán entender cómo han llegado tus semejantes, los que han llegado porque en el ego, ¿sí? O sea, dice que en la cábala dicen que el opuesto lo atraes, pero para espejearte algo que tenías que todavía solucionar o acomodar en ti, aquí, en la 3D. Pero cuando estamos trabajando a nivel multidimensional, llegan los que representan tu verdadero código. Son los que se acercan a ti simplemente por este magnetismo, porque todo encaja, porque todo se unifica, porque no hay choque de frecuencias. Y aquí ya no hay palabras, simplemente la presencia se percibe. Simplemente el que está es porque sabe encontrarte con toda su totalidad, sin tener que fingir ser una casilla en concreto o estar limitado por algo que, si se mueve, hay algún juicio. Dicho esto, prepararos, porque esto simplemente es el comienzo. Hay muchos que han empezado a tener esta catalización y hay otros que ya llevan un poquito más de margen o llevan un poquito más de trayectoria. Pero sí que es importante ahora que tengáis en cuenta qué es lo que se ha caído, hacia dónde apuntáis y sobre todo qué cuento pues, os habéis contado. Pero más que nada para que no te lo vuelvas a repetir más, porque ahora cuando uno sabe lo que ha pasado, es más importante prevenir, ¿sí? O estar más atento en lo que te ha podido hacer que vuelvas a ese punto. Y estos últimos meses muchos hemos pasado por eso. Por eso, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos? Una gratitud. Agradecer a aquel que te ha podido mostrar rápidamente lo que tenías que o desatar para recuperar tu verdadero ser, para recuperar la energía entregada en un punto donde no había salida y era el que tenía la llave. Siempre digo que las personas que llegan a nuestra vida son personas que son catalizadores. Tú puedes ver de dos formas, o el amor o el miedo. Recordar que el miedo es falta de amor. Una persona que ama, una persona que está conectada a la fuente, a la madre, a la creación, no puede sentir miedo. Y cuando decía eso, el miedo es falta de información, porque cuando tú no estás conectado a quién eres, pues vas perdido y vas buscando la aprobación a todos.
pero cuando tú estás conectado contigo mismo, se nota. Tienes brillo en la mirada, tienes un magnetismo único y eso es lo que hace que estés conectado a todas las formas de todos los tiempos y de todas las capacidades de procesar un ritmo y experimentarlo. Aquel que no se atreve es porque no sabe la clave expresamente para hacerlo. Entonces llegan momentos realmente espectaculares y para muchos, de verdad, es un cierre final. Yo principalmente lo vi en Magic. No pude hacer un vídeo antes porque estaba fónica. Estaba haciendo las reservas para este punto, pero qué gran revelación, qué pedazo de manifestación. Voy a ver si puedo subir ciertos vídeos. De hecho, me pareció muy, muy interesante que había un barco enorme justamente cuando llegamos y dije, wow, digo, esta es la nave, pero así tal cual lo dije, digo, esta es mi nave. Era azul, marino súper elegante, era un crucero de estos enorme y estaban todo lleno de capitanes y todo, pero súper bien trajeados. Digo, estos son... ¿Y qué creéis, chicos? Fue a acabar la ponencia que fue realmente un reto. Salimos todos con un cebollazo energético, dolor de cabeza. O sea, había un, bueno, con todos mis respetos, justamente nos tuvimos que mantener en un punto para decir, ¿cómo hacemos que se lleve el mensaje? Y luego comprendimos que teníamos que hacer el examen final y llegaron los que tuvieron que estar comprendiendo que no tenías que camuflarte más. Luego hubo una compañera, obviamente, ¿no? Una bruja, que obviamente no verá nunca este vídeo, pero justamente estábamos hablando que ya no venimos a competir, ya no venimos a dar matices, ya venimos a ser la totalidad de todas las cosas, de traer un mensaje para que sigamos en cada uno, en lo que mejor se le da, tener una escala mayor y va e hizo, ¿no? Pues justamente una revelación, muchos lo dirían, como que se comió esos 8 minutos que quedaban y yo dije, si se cuelga la grabación, que qué bueno que una compañera, una bruja, se haya manifestado lo que ya justamente no es. No venimos a competir con nadie, no venimos a decir que nadie es mejor que otro, simplemente por favor el respeto de la creación, el que se ama. Aquel que enjuicia y que somete a otro o que condiciona, no está entendiendo que cada uno viene a experimentar lo que realmente es. Cada uno se tiene que dar el permiso de ser lo que ha venido a ser y estar con los que realmente se siente en casa. Y cuando tú estás con los que te hacen sentir paz, no hay rivalidad. Hay creación y admiración. Y todo crece, todo se expande, porque todos están enchufados, como digo, a la fuente infinita ilimitada. ¿Sí? Y ahí es cuando te surgen toda la creatividad, todo el amor y no paras de dar y dar y dar, porque estás en una continuidad que no hay ni desgaste. Bien, ¿por qué creéis? Se hizo un decreto toda la sala a la vez, que eso fue algo histórico. Yo creo que llegamos para hacer el registro de todos los tiempos, en un lugar donde había miles de personas, de seres, más todos los representantes. ¿Cuántos compañeros que llegábamos ahí? Yo sentí como que era un examen cósmico, ¿sí? ¿Cuántos estaban en tu sala? Y yo creo que en el momento que eran 50 minutos, cuánto tenía para explicar algo tan complejo cuando creo que solo habían 4 personas de los que me conocían, 4, 5, 10, pues sí, porque algunos ya me conocían de redes, pero la mayoría eran nuevos y era una prueba de decir, nos estamos conectando porque sabéis que vuestros comandos han llegado aquí. Si estáis aquí por una razón mucho mayor, era el cierre final de todo el código, ¿no? Pues decretamos y nos liberamos de todo aquello que no era nuestro. Pudimos cerrar, era la combinación perfecta para salir de aquello que ya no vamos a estar. No sé si entendéis la magnitud de esto, es que salimos físicamente, nos desconectamos de aquello que ya no nos representa para poder tomar la verdadera representación de nuestro ser. Y esto abarca mucho, abarca libertad, abarca autenticidad, abarca a que somos merecedores de aquello que realmente sabemos que nos corresponde por derecho divino, porque lo hemos trabajado, porque entendemos el lenguaje, porque tenemos las herramientas, porque somos cautelosos y responsables de saber utilizarlas,
porque vamos para catalizar y reconocer que ese tiene más, pero sabes cómo atraer a aquel que está preparado, no condicionarlo. Aquí esto no es el que más vende, porque no se trata de vender, esto es un intercambio constante. Entonces, los que vienen es porque ya ha habido un acuerdo de visibilidad, ya saben a lo que se va, ya saben para qué se presentan, ¿sí? Pues bueno, cuando acabó este pedazo de registro, ¿qué creéis? Que ya se hizo incluso, o sea, eso fue acomódatecomopuedas.com, lánzalo como puedas y luego fuera se hizo casi todo el evento, ¿no? Me dijo hasta la chica, se bueno, ostras, es la primera parte, es la primera vez que veo que hay más gente casi fuera que dentro, ¿no? Porque es verdad, las personas ya resonaron con algo que no se podía casi entender con imágenes, era algo súper encriptado. Y eso se necesita muchas capas y capas y capas de autenticidad y sacar la mente para sentir lo que realmente estábamos vibrando. Somos una vibración, somos simplemente un destello de luz que ha tomado forma. Pero aquel que se permite tener una frecuencia alta, todo es una armonía, todo es belleza, todo es amor, todo es... No hay juicio de nada porque es como si se abriese todos los campos para que se deje pasar aquello que se entendió, la célula madre, ¿sí? Toda la creación tomaba forma. Pues bueno, los compañeros se fueron. Y para mí fue muy simbólico, porque digo, estaba la nave ahí y es que cuando acabamos es que se marchó encima, pitó, digo, es que está grabado, lo haré como tema reel, sí, o con un pequeño short, pero la verdad que esto también tengo que decir que ha cambiado bastante y agradezco a todos de verdad, los que sabéis lo que represento, lo que sabéis lo complejo que es ver todas las cosas al mismo tiempo y ser quizás los acuerdos que tenía antes, porque sí, tenemos que venir a hacer ciertos acuerdos para que otro te recuerde, para que, pero esto está de de otros planos, pero cuando acabas tu misión, ya está. No nos debemos nada, no representa que tenemos que estar aquí cumpliendo ciertas expectativas. Esto es mucho más grande. Recuerdo un amigo que me dijo, Lorena, pero esto fue muy... Fede, un saludo aquí, si estás viendo este vídeo, de verdad, que hay personas que están y representan pues una gran trayectoria en tu vida, que son los que estaban ahí desde el primer momento que sabían quién eras, pero no con el personaje, porque aquí tenemos que formar parte de cómo nos adaptamos para que te conectes, ¿no? A lo que a lo que te corresponde, ¿no? Venimos en equipo, no nos olvidemos. Y me dice, pero vamos a ver, ¿en qué momento te pusiste la parte de que toda la responsabilidad de la humanidad es tuya? Dije, wow, es verdad. Cuando dices es verdad, así que, ¿cómo a una persona se le puede ocurrir que nosotros solo somos los únicos que podemos cambiar esto? O sea, es imposible, porque no puedes cambiar nada, no puedes cambiar aquel que no lo entiende, no puedes cambiar aquel código que no tiene la preparatoria porque ni siquiera tiene la capacidad de traducir, no tiene un traductor, no se ha puesto a lo mejor la función de ser administrador de la energía. Entonces... Eso fue una gran liberación, chicos. Porque digo, madre mía, entonces toda la energía que se ha invertido ahí, simplemente porque uno se da cuenta que no podía encontrarse, porque acabamos siendo el resultado de las expectativas de los observadores, eso cambió totalmente. Y creo que lo habéis visto. Cuando cambio de identidad. Ya me liberé. Y con esto nos liberamos todos. Nos liberamos de las expectativas, nos liberamos de aquellos que realmente quieren que cumplas, aquellos que no pueden porque no tienen la misma estrategia, ni coherencia, ni ritmo, ni velocidad que tienes tú, ni la capacidad de adaptarte, ni de ir realmente al objetivo realmente que tú te has marcado porque tú sabes justamente tu destino. Entonces, pero el destino también existe el libre albedrío o no, pero aquí cambia la cosa. La persona que vibra realmente y es resolutiva, no, ya no son los maestros que te ven aquí, ya no estamos siendo el proceso del mismo colectivo, ya estás en otra onda mayor y otras esferas más grande y puedes activar otros colores que siempre lo estoy diciendo desde este canal. Esta es la representación final, que cuando tú haces las cosas realmente cambias un ritmo que es inamovible.
Te has conectado a otra frecuencia que los demás ya es inalcanzable si lo intentes explicar. Por eso, esto es un camino prácticamente a veces no solitario, porque nunca estamos solos. Es el error del que está apegado a la tercera dimensión, el que todavía necesita o cree que si el otro no le ve, no es suficiente. Cuando tú tienes un amor propio, no necesitas que los demás te den la aprobación de saber lo que tú ya has conseguido. Entonces, chicos, vienen cosas muy grandes. Y gracias por todos los que habéis estado aquí, gracias por lo que continuáis, gracias por los que nos vemos, gracias por lo que estamos aspirando a crear cosas más grandes, pero porque es nuestra propia creación, es nuestro propio talento, es nuestra propia herramienta, es lo que nos hemos enfocado y comprometido. Tener una capacidad mayor de velocidad implica más responsabilidad. Tener la capacidad de poner límites. Y si tú no te atreves a ponerte límites y a crecer, es imposible que veas una pantalla más grande. Así que, como he dicho tantas veces, o aporta o aparta. Aplicarlo en vuestra vida y ya veréis lo rápido que vais a llegar a entender que no hace falta tantas excusas ni tantas explicaciones para saber que ya existes. ¿Sí? Así que la vida es corta, intensa, pero muy divertida y placentera si te permite realmente ser tú mismo. Así que soltar todo tipo de programaciones y liberaros de aquello que os estaba reteniendo. Es una oportunidad perfecta para hacer que aquello que estaba, ¿sí?, porulando en una sombra, este pedazo de luz, este pedazo de información, aquel que ha entrenado y ha visto todo, todo como se le ha movido en su escenario, es una manera de decir, wow, hoy tú vas aquí, esto funciona porque me lo mostraste desde todos los planos y en todos los tiempos. Recordar que ser consciente es comprender ya no solo todo lo que te puede mover y para qué te mueve, sino la responsabilidad también de que cómo, primeramente, tu entorno. ¿Cómo están los tuyos? ¿Cómo te entienden? ¿Cómo has pasado el primer nivel? Si te suman o te restan. Si tus familiares hacéis equipo o una lucha. Entonces eso primeramente tenemos que ver cómo estás en tu seguridad porque cuando tú vibras de verdad con el acuerdo de antes de reencarnar, eso se siente, hijos, hermanos, padres. ¿Y cómo lo vemos? Relaciones impresionantes con nuestros hermanos. Ya la habéis visto, mi hermana melliza iniciando conmigo uno de los talleres de la Madre Cósmica, haciendo mención a mi madre, en gratitud y representando el lugar que siempre tuvo que tener mi padre realmente a mi mano derecha, ¿sí? Y mis hijos aquí conmigo, aquí, pero cuando tú empiezas a entender esto, empiezas a comprender totalmente el código sagrado de tu descendencia, realmente la oportunidad y la felicidad que aporta cuando puedes descubrir todas las formas en las que has crecido, porque han sido justamente los primeros maestros. Y ahí desde el principio, que es lo que hablo en Newsletter, cuando tú vuelves al origen, cuando vuelves a tu centro, cuando vuelves a comprimirte, cuando vuelves a partir del núcleo, es cuando sabes que todo encajó. Entonces, está bien expandirse, pero el patrón no se puede replicar si no sabes por dónde empezaste. Así que, bienvenidos a todos aquellos que sabéis comprimiros, que sabéis entrar al primer ritmo que os hizo realmente crecer. Porque para llegar a tener una expansión tienes que saber cuál es tu patrón, cuál es tu ritmo. Así que gracias por todos aquellos que formasteis parte sobre todo de este crecer, de todas las pistas, de todos los testimonios, de todos aquellos que hasta incluso el guía de Egipto, de la primera vez que fui a Egipto, que hubo esa interferencia, que una compañera me traicionó, lo digo aquí, pero no que traicionó, que fue la parte del primer plan, pasaron 5 años para darme cuenta que esa intuición, sí, no me equivocaba. La caída de velos es por eso digo que los que vienen más adelantados, que simplemente están percibiendo algo, que le han prestado atención a su intuición, sí, no se equivocan. Cuando tú te eliges, estás eligiendo que realmente estés manteniendo, por eso muchos se apartan, o tú te apartas, o haces que se aparten. Es lo mismo. Cuando tú te eliges, las cosas se quitan solas. Así que, si tú ya lo has decidido,
porque luego irías a buscarlo. Yo digo que el entrenamiento es cómo le hablas. ¿Te has entrenado lo suficiente para no volver a fallarte? ¿Has entendido el valor propio de tu ser? ¿Has comprendido que realmente una madre tiene compasión y tiene paciencia para ver cómo todo se mejora en la vida? A ningún hijo, una madre nunca haría daño a ningún hijo. Una madre de luz, obviamente. Una madre sanada. Estamos hablando de la creación, de la fuente. Entonces sabe todas las formas de cómo te vas a poder encontrar de nuevo, como un hijo, ¿no? Cuando les ayudamos el otro día con mi hijo, mamá, ¿me puedes bajar? ¿No? Pues estaba haciendo una tortilla, mamá, ¿me puedes bajar los huevos? Digo, claro, pero observas, ¿pero qué hizo mi hijo? Me lo pidió. Entonces, pedir. En el momento que uno dice, pido que se muestre la verdad, digo, ayúdame a entender la verdad. Quiero saber la verdad. Te la están poniendo. Porque luego no sería real. Si tú sabes lo que es real, tú sabes lo que te sienta bien. Bueno, dicho esto, chicos, aquellos que quieren seguir con las nuevas actualizaciones, con las nuevas formas, que creo que lo que hemos llegado aquí, digo, no necesitamos más pista, no necesitamos entretenernos más. Esto es otra velocidad. Bienvenidos. Y esto es una nueva temporada de todas las formas, de cómo vamos a reconocer nuestro propio valor, cómo vamos a construir y seguir dándole forma a la luz que somos. Deseo de verdad que te haya resonado. Paciencia, los decretos están para volver a tu centro, ¿sí? Para quitar toda cuerda, para actualizar, como hemos dicho en estos últimos eventos, los códigos de luz, tus verdaderos códigos. Un verdadero código binario te regresa a tu lugar, te regresa de donde partes, de donde provienes. Y recordar que para conectarte con la fuente no hay peaje. No hay intermediarios, eres tú. Cuando tú, los que te ayudan a seguir, son los primeros que también saben cómo te vas a ir soltando poco a poco. Porque aquí nadie debería tener, ¿sí? esa forma de observar para que te vuelvas a comprimir y dependas. No hay dependencia. Una sanación real no tiene que haber cuerdas invisibles. No lo olvidéis, por favor. Importante. Pues I love you. Gracias por estar, por seguir y por formar parte de este gran cambio. Hasta el próximo vídeo. Chao.